Buen día. Hoy dentro de nuestra facultad de padres, Dios nos ha llamado a ser autoridad. Y dentro de ese llamado que el Señor nos ha puesto a cada uno, Dios tiene un objetivo. Él quiere que una generación siga a la otra, siga sus caminos. Este objetivo se logra por medio de la instrucción de los padres. Miremos en Efesios 6:4, donde el Señor nos dice instruir a nuestros hijos en el temor de Dios. Si lo entendemos es porque nosotros como padres estamos bajo la autoridad suprema de Dios y sabemos qué es sujetarnos. Cuando tenemos temor de Dios, cuando amamos al Señor sobre todas nuestras cosas, cuando somos nacidos de nuevo, nuestra prioridad en la vida es obedecerle y seguirle. Y lo que el Señor quiere es que nosotros demos esa misma enseñanza a nuestros hijos, pero con el reflejo de Dios en nosotros. No podemos ir separados de la intención del Espíritu de Dios en nosotros. No podemos ir en una acción que tenga que ver con la carne, porque lo que es de la carne es, pero lo que es del Espíritu es. Así que si permitimos que nuestra educación o formación con nuestros hijos sea guiada de acuerdo a la autoridad que Dios nos ha dado en su Espíritu Santo, vamos a poder guiar a nuestros hijos por medio del Espíritu de Dios. Nosotros y nuestros hijos están bajo el mismo yugo. Estamos todos bajo el mismo yugo, el yugo de Cristo. Si lo entendemos es porque nosotros como padres estamos bajo la autoridad de Dios. Sabemos que hay una autoridad suprema por encima de nosotros. Y sabemos también qué es sujetarnos. Tenemos diferentes papeles entre la sujeción, ¿no? Nosotros como padres y ellos como hijos. Pero a la final, en la finalidad o en su finalidad estamos ambos, tanto padres como hijos, bajo el mismo yugo que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra cultura nos enseña otras condiciones distintas, ¿no? Nuestra cultura nos enseña a ver la autoridad de otra manera. Es decir, más que nuestra cultura es nuestra naturaleza caída, es ese viejo hombre, es esa tendencia de desobediencia que hay en nosotros, es ese Adán, es esa rebeldía que se manifiesta a través de nuestra carne. Y el apóstol Pablo en Efesios 4 es muy claro cuando nos dice, Efesios 4:19, donde nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre porque viene viciado, ¿no? Viene con viciado de qué? Del mal, del maligno, de las cosas, ya viene con mañas de la vieja manera de vivir. Y debemos adoptar la nueva criatura en Cristo. Y esto es lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Que hay una naturaleza pecadora en ellos. Y qué es lo que Dios quiere tomar y gobernar sus corazones para que esa naturaleza vieja no reine, sino que sea la naturaleza del Espíritu de Dios gobernando. Necesitamos un entendimiento bíblico como el entendimiento bíblico como una autoridad. Es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que pongamos la Escritura, la palabra de Dios, Jesucristo mismo, que es la palabra viva, como autoridad suprema. A veces nos hacemos preguntas como ¿cuál es la autoridad que debo ejercer como padre sobre mi hijo? O nos preguntamos, ¿es absoluta mi autoridad sobre mi hijo o debe ser relativa? También nos podemos preguntar, ¿es una autoridad por la edad o el tamaño entre padres e hijos? ¿Qué es lo que la ejerce? ¿Me da la autoridad? ¿La diferencia de edad? Yo fui primero, yo soy más grande, soy mayor. También nos podemos preguntar, ¿tenemos un mando
donde mando sobre ellos sin a veces darles el privilegio o darle la oportunidad de una sabiduría y un entendimiento del porqué de la autoridad. Tenemos un mundo porque pensamos que somos sabios y entonces si tengo sabiduría, entonces tengo el derecho a ejercer mi sabiduría sobre mis hijos. Si no tengo sabiduría, entonces no tengo el derecho. Y si mis hijos son más educados, han tenido mayores oportunidades que los padres, entonces ejercen autoridad sobre ellos. Porque vemos hijos en estos tiempos donde se burlan de sus padres porque no saben leer o escribir o porque han tenido cierta poca educación. Ellos han tenido más oportunidades. Pero eso es la malformación del concepto de poder ver y entender que realmente es la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros como padres. Tenemos el derecho también, nos preguntamos, el derecho de decirle a nuestros hijos qué hacer y qué no hacer. Si nos cuesta entender este tipo de preguntas o de situaciones es porque estamos aún vacilando en nuestra posición como autoridad que Dios nos ha puesto y el deber que tenemos como padres ante nuestros hijos. Si no estamos seguros de la naturaleza y del alcance de la autoridad, nuestros hijos sufrirán gravemente porque nos ven dudosos y temblorosos, nos ven que no tenemos claridad dentro del mandato o el llamado que Dios nos ha puesto. Muchas veces porque ignoramos el propósito de Dios como padres en nosotros, porque no hemos tomado el tiempo, no hemos tenido quien nos guíe dentro de la formación de realmente qué es ser un padre en Cristo. Miremos que si los padres no lo tenemos claro, pues imagínense en los hijos, pues los hijos menos. Si los que vamos adelante, que somos la punta de lanza como padres, no tienen claro los conceptos y el mandato de autoridad, pues los hijos tampoco, y por eso andan en confusión como lo vemos en estos tiempos. Un deber que debemos llevar es que debemos aprender los principios de la verdad, los principios bíblicos, las verdades de Dios. Esa es la fuente de la sabiduría. Estamos acostumbrados a improvisar en nuestra sociedad o en nuestra naturaleza caída. Estamos acostumbrados a que todo sea rápido, sin emitir ningún tipo de esfuerzo o trabajo adicional. Porque no entendemos el mandato bíblico de pastorear a nuestros hijos y la responsabilidad y la obligación que tenemos frente a ellos. Es el llamado a ser autoridad. Es el llamado que Dios nos ha hecho y a veces preferimos evadirlo o improvisar o esperar a que el tiempo pase rápido y ya después que la misma sociedad se encargue de ellos. Pero tengamos claro que tenemos la autoridad de Dios en nuestros hijos. Debemos tenerlo claro porque la palabra lo dice y los hechos lo muestran. Dios nos entregó hijos para que nosotros los pastoreemos y los guiemos. Que debemos saber que somos representantes de Dios. Que la misma Escritura nos llama pastores a nosotros como padres. Que es ejercer el gobierno y la justicia de Dios. No la nuestra, ni la que la sociedad a veces me impone para ejercer, ni lo que a mí me conviene, o lo que, como fui criado, nuestra crianza nos llevó, entonces yo voy a ejercer lo mismo. Dios dice que todo lo hace nuevo en nuestra formación como creyentes. Debemos empezar con acciones nuevas bíblicamente. Cuando lo vamos entendiendo, actuamos de acuerdo a los mandamientos de Dios. Cuando lo vamos entendiendo, vamos cumpliendo el deber de Dios. Está hablando en su palabra
y la responsabilidad que ha delegado a través de nosotros, y nos damos cuenta que no estamos solos porque Él nos dejó su escritura para ejercer esta autoridad. No debemos tratar de moldear a los hijos como a nosotros nos parece, o como fuimos educados, o como la sociedad o el mundo lo indica. El mundo de pensadores, de filósofos, sociólogos, psicólogos, es un mundo que está con una mente separada de Dios. Así que para nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, no es pertinente, no debemos estar de acuerdo a cómo debemos guiar a nuestros hijos con esos patrones. Nuestro patrón es la palabra de Dios, nuestro patrón es Cristo mismo. Él nos indica el camino. Esa es la manera de agradar a Dios. Si nosotros lo miramos, pues podemos ver con claridad, digamos, cuando el Señor nos está hablando en Deuteronomios capítulo 6, verso 6, y cómo Él nos está dando pasos de la manera de poder guiar nuestra autoridad sobre nuestros hijos. Porque Él nos está diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este es el mandato que el Señor nos da. Debemos mantener con nuestros hijos una relación íntima y constante a toda hora. Si miramos un poco antes en Génesis capítulo 18, ¿qué le dijo el Señor a Abraham? Capítulo 18, verso 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir a Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Que guarden sus caminos, dice el Señor. Es lo que Dios pide que un padre debe estar enseñando de generación en generación. No es trabajar para sí mismo, es trabajar para Dios, y es el llamado que Dios nos da como autoridad. Lo que estamos haciendo al ejercer nuestro sacerdocio, nuestro pastorado en nuestros hogares, es la autoridad que Dios nos da que desarrollemos como reflejo de Dios mismo. Y veremos los frutos de Dios, pero si lo hacemos en nuestra propia carne, en nuestra propia voluntad, pues vamos a ver que los frutos no son los que esperábamos, y a veces por eso recibimos decepciones muy duras con la respuesta en la formación de nuestros hijos. Todos estamos llamados a obedecer, tanto padres como hijos. No se trata de pedirle solamente a tus hijos que te obedezcan. Se trata de que tú también muestres ese fruto de obediencia hacia Dios. Es que le enseñes qué es obedecer a Dios y le enseñes con tu propio ejemplo. Proverbios 6:23 nos enseña que el mandamiento es lámpara y luz al camino y nos da vida. No debemos castigar a nuestros hijos de una manera desordenada, porque nos desobedecen, sino que debemos castigarlos con un enfoque distinto, no hacia nosotros. Debemos reprenderlos y corregirlos, es haciéndoles ver de que están desobedeciendo a Dios, no a nosotros. Están fallándole al Señor. Debemos ponerle el amor de Dios en sus propios corazones. Debemos permitirle, así como nosotros nos lo debemos permitir, de enamorarnos de Dios cada día. Nosotros somos quienes ejercemos esa autoridad sobre ellos. Es la autoridad de Dios, no la nuestra. Cuando se hace una disciplina y una corrección, es bajo esa autoridad. Si la hacemos bajo la nuestra, vamos a crear hijos rebeldes, o podemos formar un carácter de un muchacho que tal vez sí sea obediente en ciertas acciones, pero en el fondo le estamos colocando una semilla de idolatría porque está
honrando no a Dios, sino está honrando al hombre. Y mañana esa semilla de idolatría podría dar un fruto de honrar a una empresa, a un jefe, a su esposa, a su esposo, pero no a Dios. Es decir, su corazón ha estado siempre puesto en seguir al hombre, mas no a Dios. Y eso puede ser una desviación, un error que cometemos nosotros como creyentes. Debemos darle el amor de Dios a nuestros hijos, más que amar a sus propios padres, sino que amen a Dios sobre todas las cosas. Dios nos dio esta tarea. Por eso la aprobación de tu hijo o del mundo no es tan necesaria. Cuando se entiende estas acciones, podemos estar de acuerdo de que la voluntad de Dios está por encima de la voluntad nuestra. No hay opción. Debemos guiar a nuestros hijos a actuar en la obediencia. Es nuestro deber delante de Dios. Diremos que el deber de una autoridad como un agente de policía es hacer que la ley se cumpla. Y no el agente de policía no puede estar por encima de la ley, porque él sabe que tiene una autoridad que es la ley. Nosotros, esa es la manera que también debemos hacer que la ley se cumpla, pero sabiendo que hay una autoridad sobre nosotros. Debemos aplicar nuestra autoridad con justicia, pero no nuestra justicia, la justicia de Dios. Criar a nuestros hijos es una responsabilidad ante Dios en formarlos para el bien hacia Dios, hacia su voluntad. Y el legado que podríamos dejarlo y lo que Dios pretende con nosotros como padres cristianos creyentes es que sea un legado hacia la humanidad. No es convertirnos en amigos y consejeros de nuestros hijos. Nosotros somos su autoridad, sus padres. Sí, debemos entenderlos, sí, debemos conocerlos, debemos tener muy claros los objetivos y saber los avances que ellos han tenido, tener claras las fortalezas y las debilidades que ellos tienen para apoyarlos. No podemos ser indiferentes solamente pensando que proveemos a nuestra casa y que con eso es suficiente. No podemos decir que les dedicamos cierto tiempo de diversión y pensamos que es suficiente. No, debemos también dedicarles tiempo de formación y de formación hacia Dios. No debemos abandonar ese ejercicio, porque generalmente los padres como creyentes evaden y prefieren que sean sus hijos más disciplinados en la iglesia o formados en la iglesia, porque el padre no ha sacado el tiempo o ha permitido la pereza o la falta de responsabilidad al legado que Dios le ha entregado. Lo más importante es la preparación. Debemos prepararnos y ser coherentes con lo que hacemos y decimos con ellos. Hay que enseñarles a amar a Dios, como se los dije ahorita, tanto como nosotros lo amamos a ellos. Esa es la manera en que ellos podrían seguir esa autoridad frente a nosotros. Esa es la manera en que ellos puedan tomar decisiones con sabiduría, al imitar a sus padres. Nuestro deber es hacerlo de una manera buena con Dios, con amor, con autoridad, con justicia. Sin Dios, nada podemos hacer. Muchas veces nos preocupamos por darles el sustento y el abrigo, pero no nos preocupamos por pastorear el corazón de nuestros hijos y por dedicarles un tiempo en involucrarlos hacia Dios. Los objetivos de nuestra vida como pastores de nuestras casas deben de ser muy claros y cada vez más claros y coordinados entre padre y madre. Debemos darnos cuenta que si no aplicamos una corrección y el poder enseñar a nuestros hijos en los caminos del Señor en una edad temprana, pues nos va a ser más difícil cuando ellos ya sean jóvenes y adolescentes. Porque el ser padre
representa trabajo y trabajo en el nombre de Dios. Es un trabajo que no va a ser remunerado como nos acostumbraron a vivir, que si no hacemos nada, si no nos remuneran. Esto es un trabajo que estamos sembrándolo no para aquí en la tierra, lo estamos sembrando para Dios. Estamos haciendo riquezas en los cielos. Y para eso debemos esforzarnos mucho. Debemos esforzarnos mucho en entender las normas de Dios para poderles enseñar a nuestros hijos que ellos también son pecadores y cómo Dios los ve, y poderlos guiar en la misericordia y en la gracia de nuestro Señor, y enseñarles qué fue lo que Jesucristo hizo en vida y por qué fue a la muerte y cómo derramó su sangre y murió por nosotros. Es conocer que actuamos como representantes de Dios y mantenerlo nosotros enfocados. No podemos perder ese viraje. Ese es nuestro camino. Nosotros no podemos perder nuestra mirada de Dios. Y cuando lo entendemos, eso nos hace cada día más humildes en nuestro papel como autoridad que Dios nos ha puesto. Nos hace un embajador, un representante. ¿Recuerdan esas palabras en la Escritura? Somos representantes y embajadores de Dios. Aprendemos también a pedir perdón cuando nos equivocamos, a ser honestos y a no permitir que la ira tome control de nosotros, porque la ira no debe tomar lugar en la formación o en el pastoreo de nuestros hijos, porque no es con miedo que nosotros debemos ejercer la disciplina o la corrección, es con el amor y el temor hacia Dios. Un hijo aprende a tener miedo al hombre y aprende a tener y no tenérselo a Dios. Miremos que Santiago 1, 19, 20 nos dice: todos deben de estar listos para escuchar y ser tardos para hablar y para enojarse, pues la ira del hombre no producirá la vida justa que Dios quiere. No se puede ser más claro que lo que nos dice el apóstol Santiago. La ira no puede producir vida, pero la justicia de Dios sí. Ella puede producir, ¿qué nos puede conducir? A una conducta humilde de quién es Dios y qué fue lo que hizo Dios en la cruz por nosotros. Si nosotros lo miramos en Proverbios 15:5 o en Proverbios 29:15, nos habla de que la vara y la corrección son importantes y dan sabiduría, y cualquiera que escucha la corrección muestra prudencia. Pero mire que dice, la vara imparte sabiduría. Es con la sabiduría de Dios, no es con la nuestra. Y es la manera en que Dios, si no tenemos el conocimiento y no entramos a la guía con el Espíritu Santo, nos va a ser muy difícil discernir los asuntos para tener la fortaleza y el ánimo de trabajar cogidos de la mano de Dios. Debemos tener claro que somos la autoridad sobre nuestros hijos. Nosotros no podemos dudar. No podemos tampoco estarles preguntando a nuestros hijos qué quieres, cómo quieres, y que ellos sean los que tomen el control de las riendas de nuestro hogar. Debemos nosotros dejar las normas claras y las condiciones claras. No podemos ponerlos a ellos como ídolos o como dioses. Nuestro derecho al mandato se deriva de la autoridad que Dios nos dio. Eso hay que tenerlo claro. No podemos ser ni tímidos frente a nuestra autoridad y tampoco ser arrogantes y sobrepasarnos de la autoridad que Dios nos da, imponiéndonos en nosotros, sino al que hay que imponer es a Dios, y el que hay que permitir es que Dios gobierne nuestros caminos. Somos un agente grande para Dios, un representante de Dios, sus embajadores. Y debemos entender que somos esos hijos que Dios necesita para este mundo perdido. Somos la luz de este mundo. Y la manera es mostrando gracia y perdón, como Dios lo hizo con nosotros. Debemos buscar a Dios
para que nos dé fortalezas todos los días y sabidurías en cada tarea que tenemos con nuestros hijos. Esta idea clara a la disciplina es concerniente de gran importancia para vernos a nosotros mismos como aquellos representantes de Dios llamados para ser tomados al mandato que Él nos da como padres. Hay que permitir que sea Dios el que gobierne, no nuestra naturaleza. Todos los asuntos que tengan que ver con la crianza y la guianza es deber del Padre asumirlas, de nosotros. No podemos estar desconectados entre padres. Debemos estar unidos y no podemos estar desconectados de Dios. Porque todos debemos tener la misma mirada hacia la meta que Dios nos ha trazado. No es ni siquiera nuestra meta. Es lo que Dios, porque nos permitió tener hijos, esposa y familia, para cumplir una meta bíblica, para cumplir un plan y un propósito de Dios con nuestras vidas. No el nuestro, sino el plan de Dios. Amado Padre, ¿crees que la naturaleza de Padre y la autoridad que tú ejerces encaja con las perspectivas bíblicas que estás llevando hasta el día de hoy? Padre, la corrección que has llevado a tus hijos, ¿lo has visto como una competencia personal? ¿O has entendido la autoridad de Dios sobre ellos? La autoridad que Dios ha puesto en ti sobre ellos. ¿Cuáles son las cosas que puedes hacer y mantener en la disciplina enfocada en llevar a tus hijos por el camino de la vida? Pregúntate, ¿te encuentras a veces diciendo como tales cosas como yo soy tu padre y mientras tú vivas bajo mi techo vas a tener que escucharme? ¿Cómo presentas tu autoridad ante tus hijos? ¿Te estás poniendo por encima de Dios? ¿De qué manera describes tu labor como pastor de Dios frente a tus hijos en disciplinarlos? ¿Qué cambiaría la manera de disciplinarlos? ¿Cómo lo podrías cambiar? Sé consciente que necesitamos de Dios para este trabajo. Debemos estar dispuestos a sentarnos con nuestros hijos y a sentarnos con el Señor en tiempos apartes y analizar el objetivo y la formación de nuestros hijos. Hacer una lista de fortalezas y de debilidades y de ir siguiendo esos objetivos y esas metas a corto, a mediano y largo plazo para ver cuánto hemos crecido en la responsabilidad que Dios nos ha dejado con nosotros. Los quiero dejar con esas inquietudes, mis hermanos. Y además quiero pedirle a Dios en estos 30 minutos que nos apartamos el día de hoy, que sea nuestro Señor Jesucristo reinando y viviendo en nuestros corazones y que sea Él tomando el control de nuestras vidas. Que por medio de su santa y bendita palabra, que es Cristo mismo, que encarnó el Verbo, la palabra misma, sea manifestándose por medio de su Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, en nuestros hogares. Y que la autoridad, Señor, esa facultad que nos has dado como padres y la autoridad que nos has dado, sea ejercida conforme a tus designios, Señor Jesús. Y que podamos ser esos pastores y líderes que tú necesitas que seamos frente a nuestros hijos, disciplinando, corrigiendo y enseñando conforme a tu santa y bendita voluntad. Sabemos, Señor, que este no es un camino fácil, pero también sabemos que no estamos solos y que tú nos acompañas y que con
charlas como la del día de hoy. Esperamos que nos animen y nos den fortaleza para continuar adelante. Amén. Buen día. Hoy dentro de nuestra facultad de padres, Dios nos ha llamado a ser autoridad. Y dentro de ese llamado que el Señor nos ha puesto a cada uno, Dios tiene un objetivo. Él quiere que una generación siga a la otra, siga sus caminos. Este objetivo se logra por medio de la instrucción de los padres. Miremos en Efesios 6:4, donde el Señor nos dice instruir a nuestros hijos en el temor de Dios. Si lo entendemos es porque nosotros como padres estamos bajo la autoridad suprema de Dios y sabemos qué es sujetarnos. Cuando tenemos temor de Dios, cuando amamos al Señor sobre todas nuestras cosas, cuando somos nacidos de nuevo, nuestra prioridad en la vida es obedecerle y seguirle. Lo que el Señor quiere es que nosotros demos esa misma enseñanza a nuestros hijos, pero con el reflejo de Dios en nosotros. No podemos ir separados de la intención del